Buenas tardes, profesor. Vamos a sustentar la E continua 3. En este caso, la tabla número 1 trata de la distribución de los clientes según su opinión sobre la atención. Para las frecuencias cualitativas, donde hay 4 respuestas que presentan modalidades no numéricas y son muy bueno, bueno, regular y malo. El primero, que es la frecuencia absoluta, consiste en contar cuántas personas encuestadas eligieron esa respuesta. Entonces sumas y al final las 4 respuestas salen 110, que es el total de todos los encuestados. Para la frecuencia relativa se saca dividiendo, por ejemplo, en muy bueno opinaron 42 personas y el total 110, entonces lo dividimos y me sale 0.38. 0.38. Y si sumamos todas las frecuencias relativas debe salir 1 como resultado. Para la frecuencia porcentual es la frecuencia relativa expresada en porcentaje. Así obtuvimos los resultados de la tabla. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre las interpretaciones de la tabla cuya fuente es la información de clientes del supermercado Plaza Vea. En esta tabla podemos observar que la mayoría de los encuestados describió el producto como muy bueno. Hubieron 42 personas que describieron el producto como muy bueno. Esto representó el 38% de las 110 personas encuestadas. También hubieron 36 personas que mencionaron que el producto era regular. Esta es la segunda respuesta más frecuente y solo 5 personas mencionaron que el producto era malo. En el problema de cualitativa discreta, primero hallamos el rango calculado, la diferencia del mayor y menor valor nos llega a resultar 22. Luego se tiene que se halla el número de intervalos usando la regla de Stargess, que nos daría 8. Luego de la amplitud dividiendo entre el resultado y aplicar la regla de Stargess, que nos da un aproximado entre de 3. La marca de clase es el valor intermedio del rango. Para la frecuencia absoluta, ubicamos todos los elementos que estén dentro del rango. Para obtener la frecuencia acumulada, sumamos sucesivamente los valores de la columna anterior en la frecuencia relativa. Luego empezamos a dividir y dividimos la absoluta entre la frecuencia total. Y para las dos últimas, de manera similar, pero como que adicionamos el símbolo de porcentaje, ¿no? Y bueno, termina en la frecuencia porcentual acumulada, que es sumando progresivamente las frecuencias porcentuales. Bien, ahora pasamos a la interpretación de la tabla. Podemos encontrar que en la frecuencia absoluta 1 encontramos que el 37 de los 110 clientes compraron 5 o más productos, pero menos de 8 productos. En la frecuencia absoluta acumulada 2 encontramos que el 69 de los 110 clientes compraron menos de 11 productos. En la frecuencia relativa acumulada 2, vemos que la mayoría de los clientes compraron 5 o más artículos, pero menos de 11 artículos. Y por último, en la frecuencia porcentual 8, nos dimos cuenta que menos del 1% compraron más de 26 artículos. Ahora nos pasamos al cuadro interactivo, el cual para poder realizarlo nos dirigimos a la pestaña Insertar y buscamos la opción de tabla dinámica en la cual colocamos la tabla de referencia y los intervalos de fila para finalmente concluir completándolo con todos los datos obtenidos. Muchas gracias. Por último tenemos a la variable cuantitativa continua, que en este caso hemos tomado como variable el tiempo de atención al cliente en caja. Para construir la tabla, bueno, primero tenemos que hallar el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, que nos da 23.9. Como segundo paso tenemos que hallar el número de intervalos, que en este caso tendríamos que aplicar la ley de Sturges, que es 1 más 3.32 por el logaritmo de la cantidad de datos, que en este caso viene a ser 110. Y nos sale 7.77, que redondeando por un redondeo simple nos da 8. Como tercer paso tenemos que hallar la amplitud, que es la división entre el rango y el número de intervalos,
que nos da 2.98. Acá tenemos que aplicar un redondeo por exceso, pero tenemos que hacerlo según la cantidad de decimales que tienen los datos. En este caso los datos tienen un decimal, por eso hacemos un redondeo por exceso y nos da 3.0. Ya, acá el nombre de la tabla sería distribución de clientes según el tiempo de atención en caja. Ahora hallamos los intervalos, que es el valor mínimo. El primer intervalo sería el límite inferior y le agregamos la amplitud. Y así vamos a construir los intervalos hasta que dé una cantidad de 8. Bueno, luego hallamos la marca de clase, que sería el promedio del valor mínimo, bueno, del límite inferior y el límite superior de cada intervalo. Luego la frecuencia absoluta, que lo sacamos del conteo de datos. Luego la frecuencia absoluta acumulada, que es el conteo agregado de cómo van aumentando los datos. Luego viene la frecuencia relativa, que es más que nada un número que representa una proporción. Luego la frecuencia relativa acumulada, que viene a ser la proporción, pero que se va acumulando conforme vamos aumentando de rango. Luego tenemos la frecuencia porcentual, que es casi lo mismo que la frecuencia relativa, solo que va a ser de manera porcentual. Por último tenemos la fuente, que viene a ser la información de los clientes del supermercado Plaza Vea. Ahora pasamos a las interpretaciones. Bueno, primero para la primera frecuencia absoluta, que es 2, de los 100 clientes, 2 de ellos tuvieron un tiempo de atención en caja igual o superior a 5.8, pero menor a 8.8. Para la frecuencia absoluta acumulada número 2, que es 12, tenemos que de los 110 clientes, 12 de ellos tuvieron un tiempo de atención en caja menor a 11.8. Luego pasamos a la frecuencia porcentual 3, que es 20.91%, que nos quiere decir que del 100% de clientes, 20.91% tuvieron un tiempo de atención en caja igual o superior a 11.8, pero menor a 14.8. Por último tenemos a la frecuencia porcentual acumulada, la número 4, que es 51.82%, que nos quiere decir que del 100% de clientes, 51.82% tuvieron un tiempo de atención en caja menor a 17.8. Y con eso finalizaríamos la exposición. Gracias.